mundo está experimentando una crisis, pero no es económica. Es una crisis, pero es una crisis de amor. Es una crisis moral. Es una crisis de principios y valores. Este es un gran problema en el mundo, hermanos. Cada día hay más gente incapacitada para amar. Si ahorita nosotros echamos un vistazo cómo está el mundo, vemos que está falto de amor. Está preocupado por la crisis que viene, pero no se preocupa en su entorno, en lo que está pasando en sus casas, en las calles, en las ciudades. Esta discapacidad nos ha llevado a hacerle daño a nuestra familia. Estamos viviendo tiempos donde el sentido de la vida ya no les importa a nadie. Solamente es pasarla bien, disfrutar el placer, beber, viajar, lujos, riquezas, poder. Las drogas, el empleo más buscado de hoy en día, donde sin importar que se pierdan los demás, ellos siguen vendiendo. Y vemos en la calle los problemas que ha experimentado la droga. Vemos personas necesitadas en la calle, con falta de amor. No se diga en los matrimonios. Hoy en día el matrimonio está hecho pedazos. Ahora se casan y a los 3 meses ya están divorciados. Esto es una moda. ¿Y todo por qué? Es por falta de amor. Vemos cómo las parejas son dejadas y vemos que al final los perjudicados son los niños y crecen sin amor. Y después los vemos también en la calle, buscando refugio en otras cosas. También hay crisis en los hijos por falta de valores. Ahora en las casas ya no se habla de valores. Yo recuerdo a los viejitos, a nuestros abuelos, cómo nos tenían con esos valores. A lo mejor no eran muy sabios, muy inteligentes, pero se respetaban a esas personas. Ahora los hijos mandan a los padres. Vemos una decadencia muy grande por falta de ese amor. El mundo se está pervirtiendo y cada día se va a poner peor. Es bien fácil cuando tú ves a una persona que está en las drogas o en alcohol, es fácil, tú la puedes llegar y la puedes meter a un centro donde lo van a ayudar para que deje su adicción. Pero ahora les pregunto, a ver, que se pueda restaurar una familia. Una familia es muy difícil que se pueda restaurar. Es más difícil que ellos mismos se destruyan adentro que se restauren. Han querido definir el amor, el mundo ha querido definir el amor. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad de buscar el amor. Y ellos tratan en diferentes maneras de buscarle un significado a la vida. Ustedes pueden ver en los programas, en los anuncios, donde quieren meter valores y quieren buscar ese significado. Unos dicen que el amor se encuentra en lo interior de uno mismo. Busqué la definición de amor en el diccionario Real Académica y dice que es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia influencia tiene la necesidad de buscar a otra persona para encontrar el amor. Eso es lo que dice el diccionario. Pero aquí está el problema, que dicen que es un sentimiento. Nuestros sentimientos son el ser humano cambia muy pronto de sus sentimientos. Hoy está alegre y al rato, a la media hora, a la hora, ya está enojado, ya se siente feliz. Nuestros sentimientos son impredecibles, cambian de un momento a otro. Y dice que tiene que buscar a otra persona para encontrar la felicidad. Pero empezamos con el problema. Si yo no puedo ser feliz
Si no tengo amor, yo no puedo darle a otra persona lo que yo no tengo. Yo no puedo darle amor a otra persona, pero ¿qué va a pasar? Cuando se encuentran dos personas así, lo que viene es una destrucción, se van a destruir ellos mismos, se van a pelear y se van a dejar. ¿Por qué? Porque no tienen amor. Dice Juan 15:9, donde empezamos a leer. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Esto lo está diciendo Cristo, dice que permanezcamos en su amor. El amor del Padre es un atributo, es el carácter de Dios. El amor de Dios es un aspecto central del carácter mismo de Él. Así es su carácter. El carácter de amor de Dios es dar amor y dar amor. Él siempre va a transmitir eso, siempre nos va a amar. A pesar como seamos, siempre Dios nos va a amar a nosotros. Y Cristo dice, permanecer en mi amor. Y sigue diciendo en el 8, el carácter de Dios es amor. ¿Por qué? Porque Él es amor, así es su esencia de Dios. No lo vayan a buscar, dice Primera de Juan 4:8, quiero que permanezcan ahí mismo. Dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿En qué consiste el amor? Y lo explica Jesús en lo que sigue continuando en Juan 15:10. Dice, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Aquí Jesús nos está diciendo cómo permanecer en ese amor. Pero dice, y está marcando los mandamientos. Él dice, si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Así como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. El amor está ligado en guardar los mandamientos. El amor de Dios es una acción. Si se fijan, los mandamientos es una acción. Tienes que amar a Dios y a tu prójimo. Si guardas los mandamientos, permaneces en el amor de Dios. Jesús lo que está haciendo aquí, está llevando a los mandamientos de Éxodo 1 al 20, Éxodo 20 del 1 al 17. Y está diciendo, si permaneces en los mandamientos de mi Padre, vas a permanecer en mi amor. ¿Qué dicen los mandamientos? Los primeros 4 mandamientos de Dios están ligados hacia Dios, hacia el amar a Dios. Cuando tú no tienes otros dioses, no te inclinas a ellos y tú obedeces a Dios solamente, adoras a Dios, dice que estás amando a Dios. Los primeros 4 mandamientos es amar a Dios y los demás mandamientos que siguen son semejantes. Ahora es amar al prójimo. Dice, no le robarás, no le matarás. Si tú guardas esos mandamientos, estás permaneciendo en el amor de Dios. Ahorita vamos a ir explicando el amor de Dios. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Guardar los mandamientos de su Padre. Y ahora, ¿cuál va a ser su gozo de Jesús ver cumplido en nosotros? Que nos amemos los unos a los otros, y ese va a ser el gozo completo. Cuando Cristo ama a su Padre, y si nosotros amamos a Cristo y guardamos los mandamientos, entonces ahí estamos permaneciendo en el amor de Dios. Dice en el 12, este es mi mandamiento, que os ames los unos a los otros, como yo los he amado. El problema está que el ser humano no ha entendido el verdadero amor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha entendido? Porque pasó algo, hermanos, en el ser humano. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hizo algo en el ser humano que quedó apartado de Dios, porque Dios en el Edén transmitía ese amor y estaban unidos en el huerto del Edén.
Adán y Eva, pero pasó algo, el pecado entró y hubo una separación del Padre. Ellos guardaron el mandamiento, ¿hasta cuándo? Hasta que desobedecieron al Padre y no estuvieron en el mandamiento de Dios y fueron destituidos. La palabra destituido quiere decir quedaron en necesidad. El ser humano cuando pecó quedó en necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad del amor de Dios en nosotros. Y ahora el ser humano quiere tratar de buscar ese amor, pero no lo ha podido lograr. Cuando hablamos del amor del ser humano, pensamos en sentimientos. El verdadero amor no depende de sentimientos. Y a veces nosotros confundimos el amor. Y solo del amor nosotros podemos sacar ahora ventaja. Nosotros podemos decir que amamos a nuestra mujer, pero lo que queremos es que a lo mejor nos enoje y le decimos, mi amor, yo te amo. ¿Pero para qué? Por una conveniencia. Somos convenencieros en esa parte nosotros. Nosotros podemos manipular a las personas diciendo que las amamos, pero ese no es el amor. El amor, yo no puedo amar cuando soy impaciente, cuando hago las cosas con ira, cuando pienso mal de alguien, cuando yo pienso mal de alguien, cuando busco mi propio bien. Eso no es el amor. Pero qué difícil es amar al que te humilla, o a tu enemigo, o al que te defrauda. Y Jesús nos va a enseñar algo bien importante. ¿En qué consiste ese amor? Vamos por favor a Mateo 5:43. Y Jesús nos va a ir explicando cómo Él quiere que nosotros amemos. Mateo 5:43 dice, amén. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced el bien a los que los aborrecen, orar por los que ultrajan y os persiguen. ¿Qué les está enseñando Jesús? Les está enseñando la ley. Les está enseñando la ley. Y luego dice, ¿para qué en el 45? Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestro hermano solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Haced pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está enseñando los mandamientos Jesús. Tienes que amar a tu prójimo. ¿Cuánto nos cuesta amar a alguien al que no lo merece? Nos cuesta a nosotros, hermano. Nos cuesta amar. Pero este tipo de amor para Jesús es el que abraza a su enemigo. Este está imitando el carácter de Dios. Cuando uno de nosotros encuentra el amor de Dios, es lo que hace. Él da amor sin importar a nada, sin importar nada. Él lo entrega todo. Eso fue lo que hizo nuestro Dios. Él lo entrega todo. Él tiene un amor incondicional. Él da amor. A pesar de como nosotros seamos, Él da amor. Pero nosotros tenemos un amor condicional. Siempre estamos condicionando el amor. Este es el amor de Dios, donde Dios no busca su propio beneficio, sino que está buscando nuestro propio bienestar. Entonces, ¿qué es el amor? Cuando hago todas las cosas sin dar importancia a mis sentimientos. Cuando yo no le doy importancia a mis sentimientos, yo no me fijo lo que me hacen las personas. Yo estoy para amarlas. Y cuando yo hago de un lado mis sentimientos, yo me humillo, soportas todas las cosas, no esperas nada a cambio. El verdadero amor da su vida. Y así concluyó Jesús cuando dice en Juan 15:13,
Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus enemigos. ¿Sale? Entonces, aquí no hay que confundir, hermanos, tampoco el amor, porque el amor de Dios no está en ningún sentido en conflicto en su justicia y en su santidad. Hoy todos estamos aquí reunidos. A pesar de lo que hemos hecho en este tiempo, Dios nos tiene con vida, porque es su amor el que nos mantiene vivos. Pero no está peleada su justicia ni su santidad. Algún día vamos a estar ante Él y nos va a rendir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Sale, hermanos? Porque luego a veces hay personas que tú les predicas y dicen, no creo que el Señor me mande a una condenación. Y tienen razón, Dios no manda a nadie a la condenación o al infierno. Nosotros mismos somos los que nos separamos de los mandamientos de Dios. Nosotros mismos decidimos qué no queremos hacer. Y tienen razón, Dios no manda a nadie a la condenación. Nosotros mismos decidimos qué vamos a hacer. A Jesús un día se le acercaron y le preguntaron que cuál era el mandamiento de todos, en qué se resumía la ley. Vamos a Marcos 12:28, por favor. Dice, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En esto se resume la ley. En esto se resume toda la Biblia, hermanos. Estos dos mandamientos están ligados. Cuando tú amas a Dios, tú vas a poder amar a tu prójimo y viceversa. Cuando tú amas a tu prójimo, es porque el amor de Dios está en ti. Y tú vas a hacer todo porque esté bien la otra persona y tú quedas en segundo término. Para Jesús, el amor es una acción y es una decisión. El amor es acción. El amor es decidir si amo o no amo. El amor genuino es buscar el bienestar de otra persona sin recibir nada a cambio. ¿En quién? En personas en situaciones difíciles que no puedan pagar. Este acto refleja el mismo carácter de Dios. Jesús buscaba personas ciegas, sordas, paralíticas. Buscaba personas que no le podían pagar. Aunque esas personas quisieran pagarle a Jesús lo que Él hizo por ellos, no podían. Pero buscaba Jesús a personas que no le podían traer beneficios a Él. Este es el amor que Dios quiere que nosotros seamos transformados. El amor de Dios es diferente al amor que le tenemos a un amigo o le tenemos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros parientes. Es diferente ese amor. Hay tres tipos de amores: el amor eros, el amor fileo y el amor ágape. El amor eros es el que tú le transmites a tu pareja, es el amor de matrimonio. Y el amor fileo es el amor a los amigos, el amor que le tienes a un pariente, a un primo. Y el amor ágape es el amor de Dios. Este amor es donde Jesús quiere que nosotros nos afirmemos. Que nosotros, miren hermanos, si comprendemos este amor, no va a ser difícil. Tú vas a poder amar a todo el mundo. Este amor ágape, en un principio estaba traducido en el hebreo
que era Ahabá, pero luego lo tradujeron al hebreo, al primo hermano del hebreo, que es el arameo, y es Rahaimán. Pero los discípulos quisieron traducir este amor y lo tradujeron en el griego, que es el amor ágape. Para los discípulos también fue difícil traducir esta palabra, plasmarla en la Biblia. Y lo que tuvieron que hacer fue registrar todos los hechos de Jesús. Todo lo que hacían las enseñanzas de Jesús, las estuvieron viendo y estuvieron analizando cuál era el amor de Dios. Y Pablo lo definió de esta manera. Vamos a 1 Corintios 13:4, por favor. Y Pablo lo define así: el amor de Dios. Dice 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Si se fijan, está definiendo el carácter de Cristo, Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca acabará. Entonces ellos estaban reflejando el carácter de Cristo aquí. De hecho, con los mismos hechos que ellos seguían a Jesús y hacían lo que Jesús les mandaba, ellos mostraban el amor que tenían por Jesús. Para poder amar así necesitamos tener el amor de Dios en nosotros. Juan dijo, 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proporción por nuestros pecados. Aquí está hablando Juan. Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió las cartas, 1 y 2 y 3 carta de Juan, y escribió el Apocalipsis. Y a este discípulo le decían el amoroso, Juan el amoroso. Y él nos está diciendo esto: en esto consiste el amor, en que nosotros no hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Cuando está citando esta parte, está citando Juan 3:16. Es lo que está citando. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Cristo, que nosotros siendo pecadores, Él fue a la cruz y lo entregó todo por nosotros. Él no sacó ningún beneficio en eso, nosotros necesitábamos eso y Él vio lo que necesitábamos y ese era nuestro beneficio, que Él muriera por nosotros. Primera de Juan, allí mismo, 4:11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Con ese amor incondicional, sin poner condiciones, sin fijar lo que nos hagan los demás. Pero ahora te hago una pregunta: ¿cómo reaccionas cuando llegas a tu casa y no te gusta la comida que te preparó tu esposa? ¿Cómo reaccionas? ¿Con coraje? ¿Reclamando, reprochando? Diciendo, no me gusta esta comida, ¿qué no te dejé gasto? ¿No te alcanzó para otra cosa? ¿O cómo reaccionamos con nuestros hijos cuando desobedecen? ¿Les gritamos? ¿Los golpeamos? ¿O cómo reaccionamos con nuestros enemigos cuando vas en el tráfico?
cuando te dan el claxonazo, ¿cómo reaccionamos? Jesús no reaccionaba así. Jesús, cada vez que lo perseguían, él no decía nada. Respondía con sabiduría. Lo abofeteaban, daba la otra mejilla. Ese es el amor que debemos de experimentar nosotros. ¿Se acuerdan cómo reaccionaba Pedro? Pedro era muy tosco, era muy aventado, muy imprudente. Vamos a Juan 21:15, por favor. Vamos a ver a Pedro. Aquí ya es una plática Jesús con Pedro. Aquí ya Cristo ya había resucitado y los discípulos andaban muy tristes, andaban pescando. Y en eso ven, Juan grita que ahí está un hombre y lo reconoce que era Jesús. Y ya grita, es el Señor. Y Pedro se viste, se avienta al mar y va al encuentro de Jesús. Y después tiene una charla con él. Y dice Juan 21:15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Pero por qué se entristeció Pedro? ¿Por qué se entristeció Pedro que le haya dicho 3 veces? Vamos a ver Juan 13:37, por favor. Aquí Pedro se acordó de algo que le había dicho a Jesús. Por eso se entristeció cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y se acordó de estas palabras que dijo en Juan 13:37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El 38 dice, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Mi vida pondré por ti. Jesús lo conocía y él sabía lo que iba a hacer Pedro, lo iba a negar. Por eso cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Cuando le dice la tercera vez, se acuerda lo que le había dicho, yo pondré mi vida por ti. Y se entristeció Pedro. Pero Jesús le va a enseñar algo maravilloso en esta parte. Le dijo Pedro, le dijo 3 veces, ¿por qué? Porque quería que Pedro se afirmara en el amor ágape, entregar la vida por los demás. Ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Por eso le estaba afirmando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, te amo. Y Jesús le decía, sí, quiero que me ames, pero no con un amor fileo, no como un amor de amigo. Quiero que me ames con el amor de Dios. Y le quería enseñar estas cosas porque después, más adelante, Jesús le explica a Pedro cómo iba a morir. Le dice, después te llevarán, cuando seas viejo te llevarán y tú no querrás ir. Y Jesús le estaba diciendo cómo iba a morir. Pero también le dice algo importante, le dice, tú vas a pastorear mis ovejas, vas a apacentarlas, ahora tú vas a ser pastor. Tú vas a hacer la función de pastor y quiero que te afirmes porque dijo Jesús que el buen pastor su vida da por sus ovejas.
Y a Pedro lo quería firmar porque él tendría que dar su vida por ellas. Pedro tenía que entregar todo por sus ovejas, por las ovejas de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo, vamos a Éxodo 32:30, por favor. Aquí está, vamos a ver un relato de la historia de Moisés. Moisés la pasó muy mal con el pueblo. Después de que sale del pueblo de Egipto, lleva a todo el pueblo de Dios, pues empezaron las murmuraciones, empezaron a reprochar muchas cosas a Moisés. Pero miren el amor que experimentó Moisés en estos versículos que vamos a leer. Experimentó el amor de Dios y ese era el reflejo que transmitía ahora a su pueblo. Dice Éxodo 32:30. Y aconteció que aquellos días dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ellos, el pueblo, ya había escuchado los mandamientos de Dios. Audiblemente escucharon la voz de Dios. Pero ellos le dijeron a Moisés que no nos hable Dios a nosotros porque sintieron temor, que te hable a ti y tú nos comunicas lo que Él te quiere transmitir. Y entonces cuando Moisés les da los mandamientos, escucharon los mandamientos de Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás figura ni te inclinarás a ellas, porque yo soy un Dios fuerte y celoso que castiga a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué hicieron cuando Moisés subió por los mandamientos al encuentro con Dios? Dice la Biblia que Moisés se tardó y dijeron: pues no tenemos dioses en quien confiar, hagamos dioses porque necesitamos dioses. Ellos ya habían escuchado esta parte, pero ellos hicieron una estatua, hicieron un becerro de oro. Y es lo que le está reprochando Moisés al pueblo. Le está diciendo: ustedes cometieron un gran pecado, se hicieron dioses ajenos. Y ahora pues venía la consecuencia del pecado. Pero en el 32 dice algo, Moisés dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses. O sea, Moisés fue a rogar por el pueblo, fue a interceder por ellos. Dice el 32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Ráeme, dice ráeme. El significado de ráeme es: bórrame, dame de baja, elimina mi nombre del texto. Este texto en el Apocalipsis está refiriendo el libro de la vida. ¿Sabían ustedes que cuando reciben a Jesús, allá está un libro? Y Jesús los anota en ese libro y dice: ya estás invitado y ya eres aquí, te pone en el libro de la vida. Pues esto pasó con Moisés. Él ya estaba escrito en el libro de la vida, pero por amor a ese pueblo que pecó, él estaba dispuesto a dar su vida, quitarse de ese libro, a ser condenado. Dice: quítame del libro de la vida, prefiero yo morir por el pueblo, perdona su pecado. Moisés, a pesar de que sufrió, él estaba dando la vida por ese pueblo. Él quería pagar que toda la consecuencia cayera en él. Él estaba haciendo la función de pastor porque él era pastor y estaba fungiendo estaba haciendo el mismo trabajo que el pastor. Jesús dio una parábola de las ovejas, de las 100 ovejas, y dice que se le perdió una y el pastor salía a buscarla. ¿Por qué? Porque sabía que afuera iba a ser consumida esa oveja. Pues esto era lo que estaba haciendo Moisés. Estaba experimentando el amor ágape,
el amor de Dios en su vida. Vamos a Romanos 9:1, por favor. Pablo está diciendo casi las mismas palabras. Romanos 9:1. Dice, verdad, digo en Cristo y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice Pablo que él sentía un gran dolor, una gran tristeza por amor a sus hermanos. Dice, desearía yo ser mismo anatema. Anatema significa ser maldito o apartado, en el sentido de condena de ser apartado o separado, cortado como se imputa a un miembro de tu cuerpo, de un cuerpo, de una comunidad, de un creyente. Este significado de anatema o maldito o apartado es condenación. Yo quisiera condenarme de vez de mis hermanos. Quisiera ir al infierno de vez de ustedes. Quisiera poner mi vida aquí. Yo quisiera escoger por ustedes y ponerlos a ustedes primero antes que yo, antes de mi beneficio. Y Jesús, aquí en esta parte, cuando vemos a Moisés, más adelante a Moisés le dice Dios a Moisés, tú no puedes hacer eso, Moisés. No te puedo quitar del libro de la vida porque no te corresponde a ti hacer eso. Pero hubo quien sí, y fue el Hijo de Dios. Fue Jesús. Él sí dio su vida por nosotros. Un justo, uno sin pecado, uno que tenía un amor incondicional, que no veía su beneficio, que veía nuestro beneficio, que estaba viendo nuestro beneficio. Vamos a Filipenses, por favor, 2:5. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo empieza Pablo a hablar aquí? Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y quiero recalcar dos cosas aquí. Una, que se despojó de a sí mismo, y la otra, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Dos cosas está diciendo que nosotros tengamos. Pablo está diciendo que tengamos este sentir que hubo también en Cristo. Se despojó de a sí mismo, hermanos. Él era Dios. Él no tenía necesidad de nada, hermanos, de nada. Los que transgredimos los mandamientos fuimos nosotros. Pero dice que Él se despojó de a sí mismo. Él dijo, voy a dejar de ser Dios y voy a descender haciéndome en forma de siervo para el beneficio de mi creación, para el beneficio de ellos. Él se despojó. Él dejó todo lo que tenía para servirnos y hacerse obediente. Y esto es lo que nos quiere recalcar nuestro Dios, que seamos obedientes, que amemos a nuestro Dios y amemos a nuestro prójimo.
Por eso Dios nos dice, al que quiera ponerte en pleito o quitar la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga, dice él, llévale 2. El que te pida, dale, y al que te quiera tomar de lo tuyo prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos, llorad a los que los ultrajan y los persiguen. Porque si amas a los que amas, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si amas a tu prójimo, predícale, hermano. Ese es el mejor amor que le puedes dar a tu prójimo, predicarles. Hay muchas veces, yo he escuchado pastores, hermanos, que dicen, pues yo ya le prediqué, no quiere entender, pues yo ya le dije, pues él se las verá con Dios. Pero esa actitud no debemos de tener. Yo sé que es difícil predicarles, que lleguen a entender, que lleguen a decir, no, sí, Cristo murió por mí, mañana voy a la iglesia y mañana voy a estar reunido con ustedes y voy a obedecer a Dios. Todos quisiéramos eso, pero ahora yo me pongo en el lugar de ellos. ¿Cuántas veces me predicaron a mí de Jesús? A mí me hablaron una y otra y otra y otra vez. Pero lo que no entendía, lo que ellos me estaban diciendo, me querían transmitir ese amor. Pero como yo no tenía amor, ¿cómo podía entender? ¿Cómo quería entender que Dios quería un beneficio para mí? Entonces, no tengamos esa actitud. Hay que seguir predicándoles y predicándoles. No perdemos nada, hermanos. ¿Quién sabe si un día Dios los alcance? Pero esa actitud no la debemos de tener, porque debemos amarlo. Porque sabemos si un día mueren, ¿a dónde van a ir? Una vez, un amigo de la calle falleció, se quitó la vida. Ya tenía varios días donde Dios me hablaba, me decía, predícale a Juanillo, háblale. Yo sentía eso por parte de Dios, pero yo andaba muy ocupado en otras cosas. Y nunca presté atención en esa parte. Y me doy cuenta que una tarde, y esa mañana que yo salí y lo vi, dije, al rato que venga le voy a hablar a él del Evangelio. Pero llego en la tarde y ¿cuál creen que fue la sorpresa? Se quitó la vida, hermanos. Se quitó la vida. Y sentí un gran dolor, porque tuve la oportunidad de haberle hablado y no lo hice, hermano. Entonces no hay que cansarnos de estarles predicando. Es la mejor manera que podemos presentarle el amor de Dios. Cuando tú llegas le dices, mira, el amor de Dios fue a la cruz para morir por ti. Estás transmitiendo el amor de Dios. Es una verdadera tragedia, hermanos, pero el mundo está de cabeza. Cada vez vemos más violencia, vemos a los jóvenes en las calles drogados, sin esperanza. Vemos cómo los hogares se van consumiendo por el amor de casa. Ya no hay amor. Basta de ver las noticias, basta de ver cómo los padres matan a sus hijos, cómo los hijos también causan la muerte a los padres. No hallaba cómo darles un ejemplo, cómo el mundo se está perdiendo por esa falta de amor. Y me acordé de una película, el Titanic. El Titanic le pasó algo similar. Se fracturó y se iba hundiendo ese barcote que hicieron, ese enorme barco. Y las personas corrían hasta un extremo porque veían que se estaba hundiendo ese barco. Así está el mundo, hermanos. El mundo se está hundiendo poco a poco en la maldad.
poco a poco vamos viendo y vamos a ir viendo peores cosas. Pero el amor de Dios está en cada uno de nosotros, y este amor debe resplandecer en la calle donde trabajamos, dando esperanza a aquellos que no tienen esperanza, que ellos dicen que no existe el amor. En cada uno de nosotros debe de ver el amor que Dios nos tiene a nosotros y transmitirles y decirles que sí hay amor y sí hay esperanza, hermanos, porque cada día esto se va a ir poniendo peor. Y Dios también nos advierte a nosotros como iglesia que vamos a estar viendo cosas que nunca nos imaginamos ver. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A veces vemos estos tiempos, hermanos, en las iglesias, que ya no se transmite el amor. Pura prosperidad, puro bienestar, y no sabiendo que el mundo se está cayendo en pedacitos. El mundo se está perdiendo por falta de amor. Y esta es una advertencia para nosotros. A veces nosotros como cristianos también nos moldeamos a este mundo y ya no sentimos ese dolor por el prójimo. Ahora escuchamos en las noticias, en las calles donde trabajas, y dicen: ¿ya escuchaste que hubo otro muerto? Y se nos hace normal. Sí, de seguro andaban en las drogas o andaban malos pasos. Ya no sentimos ese dolor, hermanos. Y Dios nos está advirtiendo que no perdamos ese gran amor que Dios nos dio en la cruz, porque se va a poner difícil. Dice Pablo, 1 Corintios 13:1, dijo: si yo hablase en lenguas humanas y gentiles y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que reciñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos mis misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿De qué sirve tener servicios si no tengo amor? ¿De qué me sirve predicar si no tengo amor? Dice Pablo: nada soy. Ahí mismo dice en el 13: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Es más fácil conquistar a una persona transmitiéndole el amor, diciéndole: mira, Dios te ama, que quiere amarte a ti. Jesús hace un reproche a la iglesia de Éfeso, y creo que hoy nos lo quiere hacer a nosotros también. Vamos por favor a Apocalipsis 2:1, por favor. La iglesia de Éfeso fue formada por los apóstoles. Ellos transmitieron toda esa enseñanza a la iglesia de Éfeso. Ellos estuvieron muy bien preparados, porque en carne viva vieron a los que vieron a Jesús, y ellos transmitieron todo el amor a esta iglesia. Y miren cómo estaba esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. El que anda en medio de los candeleros, o el que anda en medio de las iglesias, es Jesús. Hoy Jesús está aquí en medio de nosotros y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles
y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia se enamoró de Jesús, sí, se enamoró de Jesús. Ella empezó a trabajar, su arduo trabajo, le reconoce muchas cosas Jesús. Tu arduo trabajo, tu paciencia, has soportado a los malos, a los que dices que son apóstoles y no lo son. Has soportado todo eso y eso te lo reconozco. Pero después le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Muchas veces nos pasa eso, hermanos. Llegamos a Cristo, Cristo nos enamora, venimos a la iglesia y salimos con ese fervor de salir a las calles y gritar el amor de Dios en las calles. Y les predicamos hasta la hormiga, le andamos predicando. Le predicamos a todo el mundo, pero va pasando el tiempo y va pasando algo en nosotros. Se va perdiendo ese amor. Ese amor donde tú llegaste por primera vez y tú llegabas a la iglesia y veías a Jesús solamente y veías a tu prójimo y te inclinabas, no sabías ni cómo predicarle, pero tú llegabas con Jesús y doblabas tus rodillas y le decías, Señor, ten misericordia de él. Donde sufrías por los necesitados, por los que no tenían quien les echara la mano. Pero esto se nos va haciendo cotidiano, y esto le pasó a la iglesia de Éfeso. Pero ahora dice Jesús en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y te quitaré de tu candelero su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que regresar a ese primer amor, donde nos acercábamos a Jesús con lágrimas, donde nos derramábamos nosotros hacia Él y le decíamos que solamente en Él había esa confianza, que no confiábamos en nosotros mismos, que nuestra confianza estaba puesta en Él. Vamos a ver muchas cosas, hermanos, de aquí en adelante, pero siempre vamos a permanecer en el amor de Dios. Jesús dijo que nosotros éramos la sal del mundo, pero si esa sal se le quita su sabor, se hace insípida, ya no tiene sazón. Así va a ir pasando en el mundo, hermanos. Tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que permanecer en su amor. Hoy, este día, pude haberte contado una historia, tal vez la de Romeo y Julieta, para mover sentimientos nada más. Pero esos sentimientos son vanos, no sirven de nada porque se acaban esos sentimientos. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Hay una historia hace 2000 años donde nuestro Dios se manifestó en carne y fue a la cruz del Calvario, y ahí nos mostró Él el verdadero amor, ese amor incondicional, ese amor donde le costó mucho a Jesús, donde en esa cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, donde la ira del Padre cayó sobre Él por culpa de nosotros, por nuestro pecado. Y Jesús en esa cruz sufrió por nuestras rebeliones y su cuerpo estaba molido en esa cruz, hecho carne con sangre, hermanos. Molido estaba en esa cruz, irreconocible. No podíamos ver su rostro porque estaba hecho carne y sangre por nuestros pecados.
y cargó el precio de nuestra paz. Y por su llaga nosotros fuimos curados, hermanos. Amén. Qué maravillosa historia de nuestro Dios muriendo por los pecadores, para que todos los pecadores tuviésemos vida eterna, viendo nuestro beneficio, hermanos. Qué maravillosa historia, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, maravilloso Padre, hoy en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por ese amor que nos has tenido. Ahora alzamos nuestros ojos, Señor, y clamamos a ti, pidiéndote, Señor, que nos enamores, Señor, más de ti, Señor, y que seamos y que tengamos ese sentir que hubo en Cristo, Señor, que nosotros podamos dar la vida por nuestros hermanos, que nos ayude, Señor, a amar a nuestros hermanos y que podamos soportar las cargas de ellos para ser perfectos, Señor, para llegar al carácter de tu amado Hijo Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tenernos por vida el día de hoy, porque es tu amor, Señor, que nos mantiene de pies. Si en ti, Señor, reconocemos que estamos perdidos, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, porque es tu amor el que nos mantiene de pies, el que nos da fortaleza para seguir en esta lucha, Señor. Ayúdanos, Señor, para agradarte a ti, Padre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.